Buenos días compañeros, compañeras y doctora, nosotros somos el grupo número 5 y les vamos a hablar acerca de nuestro tema de investigación que trata sobre la nutrición parenteral. Espero que les guste y puedan conocer más sobre este tema. Y como objetivo tenemos explicar cómo se aplica la nutrición parenteral en aquellos pacientes a los que se les ha indicado para poder corregir o prevenir la malnutrición. Por ende vamos a explicar qué es la nutrición parenteral, cuáles son sus tipos, cuáles son las vías de administración, así como algunos cuidados que hay que tener con el catéter, con la bolsa, el procedimiento que hay que realizar para este soporte nutricional, algunas indicaciones, también velocidades de administración y materiales que se pueden utilizar. Y por último, explicaremos algunas recomendaciones sobre este soporte nutricional para tanto los pacientes como para los profesionales que lo aplican y algunas complicaciones que se pueden presentar en esta técnica. Y 1 de cada 3 personas en el mundo sufre algún tipo de desnutrición o malnutrición, por lo cual su vida se va a ver deteriorada a lo largo de tiempo por su mal estado de salud. Entonces nosotros decidimos con nuestro grupo indagar y profundizar muy bien sobre la nutrición parenteral y cómo ésta se indica a las personas que padecen alguna enfermedad para darle a conocer a nuestros futuros colegas y concientizarlos sobre este soporte nutricional para poder revertir la desnutrición en aquellas personas que lo padezcan y así poder ayudarlos a que tengan un mejor estilo de vida y un mejor futuro. Hoy en día muchas personas sufren de alguna enfermedad que le impide una sana y correcta alimentación. Puede haber una dificultad para comer, una afección en el tracto gastrointestinal o dificultades para aprovechar los nutrientes. Eso compromete la pronta recuperación del paciente de su enfermedad y puede haber un alto grado de desnutrición, complicaciones severas y hasta la muerte. Por lo cual se trata de evaluar la importancia de descubrir todas las necesidades nutricionales del paciente con el fin de subsanar su estado nutricional para prevenir o corregir un estado de malnutrición o desnutrición. Y esto es por medio de la introducción de la nutrición parenteral. Y si bien entendemos que la nutrición es la relación entre la ingesta de alimentos con las necesidades nutricionales y dietéticas de nuestro organismo, una buena nutrición es un elemento fundamental para una buena salud. Tener una dieta equilibrada, una dieta con calidad y en cantidad, junto con el ejercicio, nos ayudaría a poder tener un buen estado nutricional. Pero una mala nutrición nos conllevaría a ser más vulnerables ante las enfermedades, porque disminuiría nuestra inmunidad y también alteraría nuestro desarrollo físico y mental y reduciría nuestra productividad. Entonces, para que eso no pase tanto en una persona enferma como una persona sana, se puede abordar con un soporte nutricional. Usualmente las personas que están en un buen estado nutricional, que son personas sanas y fuertes, se alimentan por medio de la vía oral, que es la más segura y eficaz, pero necesita que nuestro sistema digestivo esté en correcto funcionamiento. Y ya cuando una persona está enferma o no puede suplir todas sus necesidades nutricionales, se opta por el soporte nutricional que es el enteral o el parenteral, dependiendo de la funcionalidad de nuestro sistema digestivo. Y para poder entrar en el contexto de la nutrición parenteral, voy a explicar acerca de la nutrición enteral primero, que es una técnica de soporte nutricional, así como la parenteral, pero en esta se administran los nutrientes directamente en el tracto gastrointestinal por medio de una sonda. Eso quiere decir que no se va a cumplir el primer proceso de la alimentación, que es la ingestión, en el que nosotros masticamos los alimentos y los digerimos para que pase por nuestro tracto gastrointestinal. Esto no va a pasar porque directamente por medio de una sonda, que es un tubo largo, delgado y flexible, se va a colocar dentro de nuestro cuerpo en un extremo y el otro extremo va a ir afuera de nuestro cuerpo. En la sonda nasogástrica usualmente entra por la nariz y va por nuestro tracto gastrointestinal, y también está la sonda gastrostomía, que es directamente en el estómago. Se hace una abertura, se coloca la sonda directamente en el estómago para que de ahí se transporten los nutrientes. Y este tipo de soporte nutricional
a diferencia de la nutrición parenteral, tiene menos complicaciones, pero hay que tener algo bien en claro, que se necesita que el sistema digestivo esté funcionando. Significa que pueda digerir nutrientes, pueda absorberlos y pueda transportarlos, porque así se pueda utilizar esta técnica por medio de la sonda que entre directamente en el tracto gastrointestinal, que como puede ver en la diapositiva, ahí está la sonda nasogástrica, la sonda de la gastrostomía, perdón. Y por ende, ¿cómo se puede indicar esta nutrición enteral? Pues si el paciente no debe o no puede ingerir alimentos, ya sea por un procedimiento quirúrgico, o no cubra todas sus necesidades nutricionales por medio de la vía oral, entonces se le tiene que aplicar la vía enteral como una forma complementaria y que así el paciente pueda tener un buen estado nutricional. Y entonces, ¿qué es la nutrición parenteral? Esta es una técnica de soporte nutricional que consiste en administrar todos o parte de los nutrientes que necesita el paciente directamente al torrente sanguíneo. Eso significa que no va a haber ningún proceso fisiológico de transporte, de absorción o digestión, porque directamente por vía intravenosa se le va a administrar los nutrientes que van a dirigirse hacia el torrente sanguíneo. Y esto ocurre cuando una persona, ya sea porque padece una enfermedad que le ocasione alguna afección en el tracto gastrointestinal o por un proceso quirúrgico, ocasione que el sistema digestivo no absorba o no transporta los nutrientes de manera efectiva. Y esto quiere decir que no va a poderse alimentar ni siquiera por una vía oral asistida, ni tampoco por la nutrición enteral, sino que va a necesitar de este soporte nutricional para llegar a cubrir todas sus necesidades. Y esto es cuando no puede cuando no puede suplir sus necesidades por un periodo de 7 a 10 días. Esto se indica usualmente como por 7 días y también puede complementarse con la nutrición enteral, ya que estas son técnicas que se complementan muy bien, pero es preferible privilegiar la nutrición oral o la nutrición enteral. Y como podemos ver en este video, es una enfermera administrándole nutrición parenteral a un paciente con cáncer. Y para poder cubrir los requerimientos nutricionales del paciente, los preparados que se administran en la nutrición parenteral se realizan con aminoácidos, carbohidratos, de poder corregir la desnutrición o alguna carencia o también la prevención de ambas. Y así como había mencionado antes, se debe privilegiar la nutrición oral o la nutrición enteral y en dado caso que el sistema digestivo no esté en las mejores condiciones para poder transportar o absorber los nutrientes, se indica la nutrición parenteral. También es una técnica que ha sido uno de los principales avances de la medicina moderna, ya que ahora se puede nutrir a los pacientes que no tienen un sistema digestivo funcional por medio de esta vía, que antes parecía imposible. Y esta técnica no está exenta de complicaciones. Su costo económico es muy elevado. Y entonces, ¿a quiénes se les indica la nutrición parenteral? Pues hay 3 condiciones por las cuales se le indica a una persona la administración de nutrición parenteral. Como primero puede ser que necesite terapia nutricional, sea una persona en un estado de desnutrición o en riesgo de desnutrición, o también ser hipercatabólica severa, que metabolice más rápido de lo normal los nutrientes. Y esto que sea por un tiempo mayor de 7 días, por lo cual se lo va a administrar este soporte nutricional por 7 días. También que no reciba el aporte nutricional completo y necesario, que es una persona que se le esté administrando nutrición enteral
pero que necesiten más nutrientes y se le administra esta vía para complementarse las dos técnicas. Y por último, y más importante, es que no tolere la administración o la alimentación por vía oral o por vía enteral. Y eso son criterios que el doctor plantea o el nutricionista cuando no hay una eficiente absorción o transporte o digestión de nutrientes por el sistema digestivo. Y así como podemos ver en el recuadro, se necesita hacer una valoración nutricional donde se tenga en cuenta qué tan bien nutrido está el paciente. Si está bien nutrido, si está en una desnutrición media o moderada o si está en una desnutrición grave. Cuando está en una desnutrición moderada y puede tener alto riesgo de desnutrición, se le recomienda la nutrición parenteral. O cuando ya tiene una desnutrición grave, pero sí tiene posibilidades de mejorarse, se le realiza la nutrición parenteral. Cuando no hay posibilidades de recuperación, pues se realiza cuidados paliativos para poder aliviar los síntomas o el sufrimiento y darle una mejor calidad de vida al paciente. Y también con una reevaluación se toma en cuenta que también ha desarrollado la enfermedad del paciente o la nutrición. Si en dado caso, pues que se ha deteriorado más bien, se recomienda la nutrición parenteral. Y aquí en la diapositiva se muestran algunos ejemplos por los cuales se indica la nutrición parenteral. Puede ser pacientes quirúrgicos en estado de nutrición en los cuales no se les recomienda consumir o beber nada por un periodo de 7 a 10 días o también por complicaciones postoperatorias. En las enfermedades digestivas graves también se indica, por ejemplo, en la isquemia intestinal, las enfermedades inflamatorias digestivas o inflamatorias intestinales como la colitis ulcerosa en la cual no hay una buena tolerancia a la nutrición enteral o por vía oral, ya que el intestino está inflamado y no puede absorber bien los nutrientes. También puede ser en algunos síndromes de mala absorción como el intestino corto, el síndrome de intestino corto, en los cuales hay una mala absorción de nutrientes o insuficiente porque el intestino tiene menos de 60 centímetros. Entonces se recomienda por un periodo indefinido y prolongado la nutrición parenteral. En otras situaciones, por ejemplo, la pancreatitis se indica cuando hay dolor abdominal o pancreatitis aguda, en los cuales también va a haber un tratamiento quirúrgico. En la insuficiencia hepática, pues ocurre un trastorno nutricional, entonces se indica también cuando no hay una buena tolerancia a la nutrición enteral. En la insuficiencia renal, pues indica para dar un mejor aporte nutricional cuando no se puede aplicar ni la nutrición enteral ni la nutrición oral. En la insuficiencia respiratoria se indica como complemento junto a la nutrición enteral, porque estas dos técnicas se pueden complementar muy bien. También en el cáncer puede haber un trastorno nutricional y se le indica la nutrición parenteral, pero en este caso pues no es para tratar directamente lo que es el cáncer, sino la desnutrición coexistente que se puede presentar en la enfermedad. Y hay otras 3 situaciones muy interesantes y muy especiales en las cuales se recomienda la nutrición parenteral. Una de ellas es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en la cual el paciente puede tener una lesión bucal o una lesión en el tracto gastrointestinal y pues no puede recibir o retomar la nutrición por vía oral o por vía enteral. Entonces hay que tener también extremado cuidado al proporcionarle o administrarle la nutrición parenteral para evitar alguna infección. También se recomienda en una persona con un trastorno de la conducta alimentaria que puede estar en una desnutrición severa y no puede retomar o no puede administrarse nutrición enteral por varias razones. Y también en el embarazo se recomienda cuando la mujer padece hiperamesis gravídica, que en esta pues tiene náuseas y vómitos intensos en los cuales no puede ingerir alimentos porque lo vomita constantemente con mayor intensidad. Y es también para evitar o disminuir los riesgos de la desnutrición fetal o cuando la mujer embarazada necesita mantenerse en mayor reposo intestinal. Teniendo en cuenta su estado nutricional, se pueden hacer 3 intervenciones nutricionales. Puede ser preventiva, que es cuando el paciente tiene un buen estado nutricional y solo se trata de tener
o establecer un mayor tiempo de su buen estado nutricional. Pero aquí no se le indica la nutrición parenteral, sino que puede indicarse la nutrición oral o la nutrición enteral. También está la coadyuvante, o también la de mantenimiento, que es cuando el estado nutricional del paciente se empieza a deteriorar. Entonces buscamos afrontar con mayor éxito la recuperación o la terapia del paciente en su enfermedad, por lo cual se le indica la nutrición enteral u oral junto con la nutrición parenteral, de una forma en la que ambas se están complementando para ayudar al paciente a mejorar su estado nutricional. Y la tercera sería cuando el paciente está en una fase terminal, que sería la intervención nutricional paliativa, que se trata de aliviar en lo más posible el sufrimiento del paciente, tomando en cuenta el mejoramiento de la calidad de vida del mismo. Y también hay que tener un plan nutricional en la nutrición parenteral. Está viendo la situación específica del paciente y tomando en cuenta su estado nutricional, se pueden hacer 3 intervenciones nutricionales. Puede ser preventiva, que es cuando el paciente tiene un buen estado nutricional y solo se trata de tener o establecer un mayor tiempo de su buen estado nutricional. Pero aquí no se le indica la nutrición parenteral, sino que puede indicarse la nutrición oral o la nutrición enteral. También está la coadyuvante, o también la de mantenimiento, que es cuando el estado nutricional del paciente se empieza a deteriorar. Entonces buscamos afrontar con mayor éxito la recuperación o la terapia del paciente en su enfermedad, por lo cual se le indica la nutrición enteral u oral junto con la nutrición parenteral, de una forma en la que ambas se están complementando para ayudar al paciente a mejorar su estado nutricional. Y la tercera sería cuando el paciente está en una fase terminal, que sería la intervención nutricional paliativa, que se trata de aliviar en lo más posible el sufrimiento del paciente, tomando en cuenta el mejoramiento de la calidad de vida del mismo. La nutrición parenteral entonces se puede clasificar en nutrición parenteral total, donde todos los nutrientes que requiere el paciente para recuperarse o para mejorar su estado nutricional se administran por esta vía, por la vía intravenosa. Y también está la nutrición parenteral parcial, en la cual parte de los nutrientes se administran por la vía intravenosa. Y este es el tipo de nutrición más frecuente cuando se trata de hacer un mantenimiento del estado nutricional del paciente junto con la nutrición enteral o la nutrición vía oral. Y también tenemos lo que es la nutrición parenteral central, que es en la cual se le administra al paciente los nutrientes necesarios que necesita para suplir sus necesidades energéticas, también dietéticas, por medio de un catéter que va dirigido hacia una vena de mayor calibre, que en este caso sería la vena cava o la vena subclavia, que se encuentra detrás de la clavícula, pero encima de la primera costilla. Y así sería como se le administró la nutrición parenteral a la paciente con cáncer que les mostré en el vídeo anterior. También está la nutrición parenteral periférica, que en esta es igual que la central, solo que se le administran los nutrientes por medio de un calibre que va dirigido a una vena de menor calibre. Sería una vena del brazo, una vena de la mano, y esto es porque se le está contraindicado al paciente que no debe administrarse la vía por una vena central. Entonces, ahora les paso a mi compañera Andrea para que les explique más sobre estas vías de administración. Mi nombre es Andrea Archaga y hablaré sobre las vías de administración en nutrición parenteral. La nutrición parenteral puede administrarse a través de una vía venosa periférica o a través de un catéter venoso central. Y la elección va a depender primero del tiempo previsto del tratamiento, es decir, si este va a ser de corta o de larga duración. También va a depender de los requerimientos nutricionales del paciente, si son bajos o si son elevados. Y por último, de los accesos vasculares disponibles. Debemos de tener en cuenta que tengamos acceso a las vías venosas escogidas. De lo contrario, se va a tener que recurrir a otra vía venosa para realizar la administración. La nutrición parenteral por vía periférica se utiliza más que todo como una medida temporal cuando los requerimientos del paciente son bajos, como por ejemplo cuando esta se utiliza como un complemento de la nutrición enteral, es decir, que el paciente está siendo alimentado mediante una sonda que va desde su boca
desde su nariz o que va directamente a su estómago o intestino delgado, y en este caso la nutrición parenteral por la vía periférica viene siendo solo un complemento del tratamiento. También podemos utilizar la vía periférica cuando no tenemos acceso a una vena central. El catéter venoso periférico es un catéter delgado y flexible que se inserta en una vena, generalmente en una vena que está en el dorso de la mano, en el antebrazo, en el brazo o incluso en la pierna. La vía central es una de las formas más frecuentes de administración porque el catéter venoso central es más grande y es más largo, entonces nos va a permitir poder aportar todos los nutrientes necesarios del paciente. Y entre las venas centrales más utilizadas tenemos la vena femoral, la vena subclavia y la yugular interna. En este caso, la vía preferida cuando se realiza un catéter venoso central para nutrición es la vena subclavia. Administración en nutrición parenteral total. Para realizar la administración en nutrición parenteral total es obligatoria la utilización de una vena central porque esta posee un flujo sanguíneo elevado. Entonces aquí el objetivo es de que la alta osmolaridad de las mezclas puedan diluirse adecuadamente. Si nosotros utilizáramos una vía periférica para poder realizar la administración, se corre el riesgo de una flebitis química, que esta se da cuando los fármacos o los líquidos irritan la vena, entonces esto causa una inflamación de dicha vena. Entre las venas centrales más utilizadas en este caso está la subclavia por vía infraclavicular. También es válida la vía supraclavicular, al igual que la yugular interna. Aquí lo que sucede es que cuando utilizamos la subclavia hay más riesgo de neumotórax y hemotórax. El neumotórax se da cuando hay infiltración de aire en la cavidad que se encuentra entre la pared torácica y los pulmones. Entonces este aire lo que hace es que ejerce presión sobre la capa externa del pulmón y lo hace colapsar. Y el hemotórax es una acumulación de sangre en esta misma cavidad que mencioné anteriormente, que es la cavidad pleural. Por otro lado, tenemos que si abordamos por la yugular interna, esta tiene una fijación más dificultosa, sobre todo en varones, en los que el crecimiento de la barba puede interferir en la medición para la fijación de los apósitos, que los apósitos nos van a ayudar a poder cubrir y proteger las heridas. Entonces, cuando no podamos acceder a las vías antes mencionadas, podemos utilizar una vía periférica para llegar a una vía central. Pero esta no es tan recomendada para una nutrición muy prolongada por la incidencia de flebitis. Entonces también podemos tener como una opción utilizar la vena femoral y la yugular externa. Entre las limitaciones de los accesos venosos tenemos que en la yugular interna una de las limitaciones es la configuración del cuello. Como mencioné anteriormente, también esta tiene una fijación dificultosa. En la basílica, aquí se da bastante lo que es la malposición. Por ejemplo, el movimiento del brazo hace que el catéter se mueva, entonces esto provoca una flebitis mecánica, que la flebitis mecánica se puede dar por varias razones. Puede ser por la mal posición del catéter, puede ser también porque el catéter es demasiado grande para el tamaño de la vena, o puede ser porque el mismo catéter se movió estando ya dentro de la vena. En la femoral, lo que sucede es que hay más riesgo de infección y trombosis. Y en las limitaciones de la subclavia tenemos los niños pequeños, también cuando no hay tanta cooperación por parte del paciente, cuando las reservas pulmonares son limitadas o cuando hay alteraciones anatómicas. Entre las indicaciones de la nutrición parenteral total tenemos de que esta está justificada en todos aquellos casos en los cuales la ingesta está contraindicada, es desaconsejable o es peligrosa. Y esto sucede en muchos casos clínicos, como cuando el tracto intestinal no está funcionante, por ejemplo, en un paciente que tenga una mala absorción severa o que tenga síndrome de intestino corto, en aquellos pacientes también que tengan vómitos y diarreas incontrolables o en pacientes también que están sometidos a quimioterapia y radioterapia. También está indicada cuando hay necesidad de reposo intestinal, como por ejemplo en una pancreatitis severa. Las indicaciones para la nutrición parenteral periférica, como mencioné anteriormente, esta puede ser utilizada como un complemento para la nutrición enteral cuando esta no es suficiente. Puede ser utilizada también cuando hay ingesta limitada en pacientes que reciben quimioterapia y radioterapia
o en una desnutrición moderada en un paciente que va a ser sometido a una cirugía. Incluso también se utiliza cuando no se puede dar una nutrición parenteral total porque es contraindicada o es peligrosa. Por otro lado, tenemos las indicaciones de la nutrición parenteral continua, que esta se utiliza más que todo en pacientes hospitalarios o en pacientes domiciliarios que tienen problemas de sobrecarga de volumen. Por otro lado, también tenemos que la nutrición parenteral cíclica también se utiliza más que todo en pacientes domiciliarios. Las indicaciones para la nutrición parenteral complementaria, como su nombre lo dice, esta se utiliza para poder complementar en el caso de que se esté dando soporte enteral y este no pueda cubrir como mínimo 60% de los requerimientos del paciente, o sea, no puede alcanzar el 60%. Y por último tenemos la nutrición parenteral central, que como esta está compuesta por glucosa, por lípidos y por aminoácidos, entonces esta cubre las necesidades calórico-proteicas del paciente. Gracias. Hola compañeros y doctora, mi nombre es Gladys Durán y les voy a hablar sobre la composición de las bolsas y los requerimientos nutricionales. Para la nutrición parental es muy importante saber que la composición de las bolsas y las mezclas no van a ser las mismas para todos los pacientes, ya que cada individuo varía en peso, en edad, también en su estado de salud y también hay diferentes patologías. Y es por eso que se nos dice que para la nutrición parental y la composición de las mezclas debe efectuarse de acuerdo al cálculo de los requerimientos individuales de los pacientes. Este comúnmente es indicado por el médico y va a variar, como les había mencionado, de acuerdo a la enfermedad, también del estrés metabólico y también del estado de nutrición del individuo. Por otra parte, también debemos revisar el contenido de lo que es la energía, proteínas, lípidos, vitaminas, elementos traza u oligoelementos y que estos sean administrados de acuerdo a las necesidades del paciente para así garantizar un éxito en la terapia nutricional. Ahora tenemos lo que es la prescripción de la nutrición parental. Para iniciar la nutrición parental debemos asegurarnos que el paciente esté estable hemodinámicamente. Cuando me refiero a esto es que pueda presentar parámetros hemodinámicos dentro de los límites normales, principalmente lo que es la presión arterial y la frecuencia cardíaca. También debemos tratar principalmente lo que son los desequilibrios hidroelectrolíticos y también metabólicos graves, por ejemplo, tratar aquellas hipoglucemias o hiperglucemias, hipopotasemias, que estas deben ser tratadas previamente, ya que si no tratamos principalmente estos desequilibrios electrolíticos, difícilmente vamos a poder tener una recuperación exitosa. Por otro lado, la cantidad de nutrientes y el uso de administración va a depender de las demandas nutricionales y del objetivo de la terapia nutricional que queramos. Ahora tenemos lo que son los requerimientos nutricionales. La mayoría de los adultos en nutrición parental tienen demandas energéticas diarias de 20 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso y los aminoácidos en general tienen necesidades entre 1 a 2 gramos por kilogramo de peso. También tenemos la distribución de lo que es las calorías no proteicas, que deben ser de 30 a 40% en el caso de los lípidos y de 60 al 70% en el caso de los carbohidratos. Ahora tenemos lo que son las soluciones usadas en la nutrición parental y entre ellos tenemos a lo que son los aminoácidos. Las soluciones contienen todos los aminoácidos esenciales pero no contienen la glutamina, ya que esta solo se utiliza en ciertos casos que ya se mencionará más adelante. También, como sabemos, los aminoácidos tienen un aporte calórico de 4 kilocalorías por gramo. Y también las necesidades de proteínas van a variar mucho dependiendo de la edad del paciente. También tenemos la glutamina, que como mencionaba, las soluciones estándares de aminoácidos de nutrición parental no contienen glutamina porque este solo se usa o es un aminoácido condicionalmente esencial para pacientes muy graves, ya que tiene un papel muy importante en lo que es la síntesis proteica en células de alto recambio y también para disminuir el estrés metabólico. Otra solución es la glucosa, que esta es la fuente energética de lo que son los carbohidratos en nutrición parental. Su administración va a variar, pero no debe exceder de 7 gramos por kilogramo de peso al día. La equivalencia calórica de la glucosa monohidratada es de 3.4 kilocalorías por gramo.
También tenemos las emulsiones de lípidos, que su uso diario es recomendable principalmente para aportar aquellos ácidos grasos esenciales y también como fuente energética para evitar la sobrecarga de glucosa. Como sabemos, su valor energético es mayor de 9 kilocalorías por gramo. También se dice que su osmolaridad es baja, por lo cual puede administrarse por vía periférica. También tenemos los electrolitos y minerales, que disponen de sales de cloruro, también acetato de sodio, potasio y también de ampollas de oligoelementos como el cobre, el zinc, hierro, fósforo, entre otros. Es muy importante que estemos alerta y tomemos en cuenta aquellas condiciones que puedan modificar o alterar estos requerimientos por el aumento de las necesidades, como puede ser la presencia de fiebre, de vómitos, de diarreas, o también por una insuficiencia renal, o también por si existen edemas. Es importante también tomar en cuenta los requerimientos de agua, que el agua se utiliza como un vehículo para el aporte de nutrientes. Las cantidades requeridas van en relación con el balance hídrico según el peso y también las pérdidas extraordinarias, pero normalmente el aporte va de 35 a 40 mililitros por kilogramo de peso al día. Por otro lado, también tenemos las vitaminas, que en la composición se administran todas aquellas hidrosolubles y liposolubles, a excepción de la vitamina K. Esta es la única que no se va a aportar en las preparaciones multivitamínicas, por lo cual debe administrarse por vía intramuscular una vez a la semana, y esta debe disminuirse o eliminarse si el paciente consume anticoagulantes o tiene tendencia trombótica. Ahora tenemos la nutrición parental pediátrica, principalmente los aportes energéticos. Aquí también las necesidades energéticas van a variar de un individuo a otro y van a depender de la edad, de la actividad física y también de su estado de salud. En el cuadro podemos ver que hay un cálculo aproximado de los requerimientos energéticos según las edades, y como podemos ver, en recién nacidos pretérmino va a ir de 110 a 120 o hasta 150 kilocalorías por kilogramo de peso al día. De 0 a 1 año va a ir de 90 a 100, de 1 a 7 años de 75 a 90, de 7 a 12 años va a ir de 60 a 75, y ya de 12 años a 18 va a ir de 30 a 60 kilocalorías por kilogramo de peso al día. También tenemos los electrolitos y los líquidos, que los requerimientos de estos van a depender del peso, de la edad, también del estado de hidratación y de la enfermedad de base. Como podemos observar en el cuadro, están los requerimientos basales de los líquidos y electrolitos en la nutrición parental pediátrica. Podemos observar que el requerimiento de agua en niños mayores de 1 mes a 1 año va a ser de 100 ml por kilogramo de peso al día. Algo que podemos observar es que de 1 a 12 años, pues los requerimientos de potasio, sodio y cloro pues no cambian, sino que se mantienen iguales. Tenemos los hidratos de carbono. La glucosa es el único hidrato de carbono usado en la nutrición parental para niños. Se administra como dextrosa de glucosa, que proporciona 4 kilocalorías por gramo. El aporte debe constituir del 50 al 60% del aporte calórico total. El aporte, en especial en recién nacidos pretérminos, debe ser progresivo para prevenir hiperglucemias. También tenemos los aminoácidos, que como había mencionado anteriormente, las necesidades de proteínas varían mucho con la edad, pero los aportes recomendados para garantizar un balance nitrogenado y un crecimiento adecuado debe ser de 3 gramos por kilogramo de peso al día en recién nacidos pretérminos, de 2.5 en lactantes menores de 2 años, de 1.5 a 2 de niños hasta la adolescencia, y de 1 a 1.5 gramos por kilogramo de peso al día en adolescentes y adultos. También tenemos los lípidos, que su uso además previene lo que es el déficit de ácidos grasos esenciales, y también pueden administrarse por perfusión separada del resto de los nutrientes o mezclarse con la dextrosa o los aminoácidos en lo que son esas mezclas ternarias, o también como esas bolsas que usualmente o habitualmente se usan, que son todo en uno, pero previamente después de comprobar su estabilidad. También tenemos los oligoelementos, o también llamados elementos traza, que estos son parte generalmente de muchas enzimas. También se recomienda indicar de forma rutinaria lo que es el zinc, el selenio, el manganeso, el cromo,
el selenio para evitar la deficiencia de estos. En caso que exista insuficiencia renal, pues se va a disminuir el aporte de cromo y selenio. También la adición de hierro a las soluciones de nutrición parental es controvertida y debe utilizarse con precaución. El equipo que debemos usar para una nutrición parenteral son los siguientes: gasas estériles, guantes, campos estériles, bombas de infusión, bata, gorro, cubreboca, etiqueta para la solución, equipo administrativo intravenoso y una solución para nutrición parenteral, ya sea total o parcial. Y dentro del filtro intravenoso tiene que ser de 1.2 milímetros para NPT con una emulsión de lípidos y un filtro de 0.22 milímetros para la NPT sin emulsión de lípidos y una solución antiséptica. El procedimiento para administrar la nutrición parenteral. Bueno, el primer paso de la administración de la nutrición parenteral, pues es verificar la indicación de que ya se puede hacer un inicio de esta nutrición. Comprobar la colocación correcta del catéter antes de poder administrar la nutrición parenteral. Asegurarse que antes de administrar esta solución, los pacientes cubran con los siguientes requisitos. La primera es que tengamos la identificación correcta de él, el nombre del paciente, el número de cuarto o cama, corroborar que la solución tenga los elementos estipulados, que el frasco sea el correcto y que esté prescrito la orden del médico. También rectificar que la solución se encuentre en una temperatura ambiente y observar que la solución no contenga ninguna de las partículas nubosidades y que el frasco esté completamente estéril o ya sea la bolsa que esté íntegra. Luego rotulamos la solución con el nombre del paciente, como ya obtuvimos esos datos anteriormente. Ponemos el nombre del paciente, el servicio, su área de hospitalización, número de cuarto, cama, la hora que se inició y la hora que se va a terminar la solución, un filtro de goteo ya que sea por minuto, el nombre de enfermero o enfermera que lo va a atender o que le va a instalar esta nutrición parenteral. Luego explicarle al paciente sobre el procedimiento de y los beneficios que trae. Luego lavarse las manos, limpiar la tapa de la solución con una solución antiséptica, insertar antisépticamente la bolsa de nutrición parenteral, el equipo de administración y debemos agregar el filtro adecuado y colocar la bomba de infusión en este. Luego vamos a programar la bomba de infusión según la prescripción. En caso de que no tengamos una bomba de infusión, vamos a tener que controlar el flujo del goteo cada 30 minutos y se debe evitar que haya un máximo de goteo irregular. Luego vamos a colocarnos los guantes, limpiamos la conexión del adaptador del catéter y del equipo de administración intravenosa con una solución antiséptica siempre. Luego vamos a retirar el tapón del equipo y vamos a insertar el catéter. Luego cubrimos esa conexión del catéter con el equipo intravenoso con gasas y una solución antiséptica. Y luego abrimos la abrazadera que tiene el catéter. Luego iniciamos ya lentamente la nutrición parenteral y vamos a verificar que el paciente tolere bien durante el primer día, ya que tenemos que tener en cuenta que esta solución contiene dextrosa hipertónica y en ocasiones la velocidad de la infusión puede variar en las primeras horas. Y la velocidad lenta de la administración permite que las células del páncreas se adapten, incrementando la producción de la insulina. La velocidad de administración en la nutrición parenteral continua debe de ser a un ritmo constante las 24 horas, a diferencia de la nutrición parenteral cíclica, que debe ser administrada en un periodo de tiempo determinado, generalmente por la noche. Y, al igual que la nutrición parenteral continua, debe ser administrada si la osmolaridad es menor a 800. Si la osmolaridad es mayor a 800, no debe ser administrada por esta vía. Y si se llega a interrumpir la infusión, se debe colocar una infusión de glucosa al 10% al mismo ritmo de la infusión. Buenos días, mi nombre es Marcela Álvarez y yo les voy a hablar sobre las bolsas de nutrición parenteral. Existen dos tipos: las bolsas compuestas y las bolsas multicámara. Las bolsas compuestas son bolsas
fabricadas de forma aséptica de diferentes componentes estériles y usualmente se elaboran en las farmacias de los hospitales. Además, son diseñadas para la administración intravenosa inmediata con la mezcla o sin la mezcla de otros ingredientes requeridos. Estas bolsas se utilizan en condiciones clínicas específicas, como por ejemplo para pacientes con fallas cardíacas, ya que estos necesitan una nutrición parenteral más concentrada y de bajo volumen. También se utiliza para pacientes con falla renal crónica y oliguria, que oliguria es una disminución de la producción de la orina. Estas necesitan sodio y potasio de forma limitada y una nutrición parenteral de bajo volumen. También se utiliza para pacientes con falla hepática, ya que estas necesitan una nutrición parenteral enriquecida con aminoácidos de cadena ramificada. Y se utiliza también para los pacientes con falla intestinal o fístula de alto gasto, ya que estas necesitan un aumento de electrolitos, vitaminas y oligoelementos. Bueno, pero sin embargo, estas bolsas tienen ciertas limitaciones o algunas desventajas, como por ejemplo, hay mayor gasto de tiempo, material e instalación, altos costos del personal, ya que no cualquiera puede fabricar este tipo de bolsas. Hay un mayor riesgo en el error de la prescripción y hay más infecciones sanguíneas, ya que al momento de fabricarlas, si no se fabrica en un lugar estéril, pueden ocurrir contaminación y un mayor costo. Bueno, ahora vamos con el segundo tipo, que son las bolsas multicámara. En estas tenemos las bolsas de 2 cámaras o bolsas 2 en 1. Estas son bolsas estándar con 2 cámaras que contienen glucosa y aminoácidos que serán mezclados juntos de inmediato antes de la infusión intravenosa. Para esto se debe romper los sellos de separación entre las cámaras de la bolsa. Su presentación. Estas bolsas contienen 2 macronutrientes, los carbohidratos y las proteínas, además de micronutrientes y vitaminas. Por lo tanto, estas bolsas contienen una solución de 15% de aminoácidos y 20% de dextrosa, más vitaminas y minerales. Estas bolsas presentan ciertas ventajas, como por ejemplo una menor incompatibilidad, hay una mayor posibilidad de concentración de electrolitos, sobre todo de calcio, y se usa en neonatología, ya que se prefiere administrar los lípidos de una forma aparte. Y estas bolsas permiten que se infundan lípidos de forma aparte. Luego tenemos las bolsas 3 cámaras o prellenadas o tricaramerales. Estas son bolsas estándar que permiten la distribución de macronutrientes con o sin electrolitos, provistos en 3 compartimientos separados que se dividen por medio de sellos que pueden ser removidos antes de la administración al enrollar la bolsa. Su presentación. Estas bolsas contienen los 3 macronutrientes, los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, junto con los micronutrientes y las vitaminas. Estas bolsas presentan una serie de ventajas, como por ejemplo el ahorro de costos y tiempo. La terapia es adaptable y flexible y cubre las necesidades del paciente. También hay una mayor seguridad de la mezcla, ya que hay una mayor estabilidad y esterilidad de estas. Solo se usa una bomba de infusión y una bomba de infusión diariamente. Hay menos tiempo de trabajo de enfermería, menos riesgo de infección. Estas bolsas tienen un almacenamiento prolongado y se pueden mezclar justamente antes de la administración. Sin embargo, estas fórmulas pueden presentar una serie de inconvenientes o desventajas, ya que su fórmula puede estar nutricionalmente incompleta para ciertos pacientes y se necesitaría la incorporación de micronutrientes esenciales y ajustar su contenido a las necesidades de los pacientes. Y si se realizan estas adiciones en sitios no estériles, puede provocar la contaminación de la fórmula. Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca de los cuidados que hay que tomar en cuenta en cuanto al cuidado de las bolsas de nutrición parenteral. El oxígeno y la luz son los principales factores que afectan a la estabilidad y a la degradación de los componentes de la nutrición parenteral.
y algunos fármacos. Por esta razón es importante preparar las diferentes formulaciones en contenedores idóneos para su correcta conservación. Como punto número 1, es importante conservar la solución de la nutrición parenteral total en el refrigerador. Es importante verificar la fecha de vencimiento antes de usarla y desecharla si ya se encuentra vencida. Como punto número 3, es importante no utilizar las bolsas de nutrición si éstas tienen fugas, cambio en la coloración o si tienen pedazos flotantes. Si este es el caso, entonces llamar a la compañía de suministros y hacerles saber que hay un problema con la solución. Como punto número 4, para calentar la solución, es importante sacarla del refrigerador de 2 a 4 horas antes de usarla y no se deben de calentar en el microondas. Después, lavarse las manos y limpiar las superficies. Dentro de las preocupaciones que se deben tener con las bolsas de nutrición parenteral está el uso de los filtros. Se recomienda utilizar filtros con medidas de 0,22 micras cuando la relación de calcio-fósforo estén en rango de riesgo y de 1,2 micras cuando se utilicen lípidos. Si la preparación contiene multivitaminas, se recomienda proteger el frasco de la luz, ya que es fotosensible a varias horas de exposición. El monitoreo de la condición del paciente sometido a nutrición parenteral es crucial para lograr un óptimo resultado y para ayudar a la recuperación del paciente. El monitoreo debe de ser semanalmente o diariamente, depende del estado en que se encuentra el paciente. El cuadro que ven a continuación son los parámetros de monitorización del soporte nutricional que deben de llevarse a cabo. Esos parámetros son recomendados por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y dice que el calcio, fósforo, magnesio y pruebas de función hepática en un paciente crítico debe ser monitoreada diariamente y en un paciente estable una vez por semana. Los electrolitos como sodio, potasio, cloro, urea y creatinina en un paciente crítico 2 a 3 veces por semana y en un paciente estable semanalmente. El reencuentro total de células sanguíneas con diferencial en un paciente crítico debe ser monitoreado semanalmente y en un paciente estable semanalmente. Los triglicéridos y colesterol en un paciente crítico semanalmente y en un paciente estable semanalmente. La glucosa capilar en un paciente crítico debe ser monitoreada 3 veces al día si la glucemia es mayor a 200 miligramos por decilitro y en pacientes diabéticos 4 veces al día. Y en el paciente estable, una vez al día si la glucemia es menor a 200 miligramos por decilitros. Las proteínas viscerales como albumina, proalbumina y transferina en un paciente crítico debe de ser variable y en un paciente estable semanalmente. La coagulación en un paciente crítico debe de ser monitoreada semanalmente y en un paciente estable semanalmente. El peso en un paciente crítico debe ser monitoreado diariamente y en un paciente estable 2 a 3 veces por semana. Y el balance de fluido en un paciente crítico diariamente y en el paciente estable diariamente. Hola compañeros, soy la doctora, mi nombre es Andrea Velázquez y les voy a hablar acerca de las complicaciones que hay en la administración de la nutrición parenteral. Las complicaciones de la nutrición parenteral suelen ser de varios tipos: mecánicas, orgánicas, infecciosas, también relacionadas con la inestabilidad de la bolsa parenteral y también relacionadas con lo que es el catéter venoso. Cada paciente va a tener una complicación diferente dependiendo de su patología o también dependiendo del tiempo en el que se esté administrando la nutrición parenteral. Estas complicaciones se pueden reducir conociendo los riesgos metabólicos de la patología que sufre nuestro paciente. Y es importante que nosotros como nutricionistas hagamos un seguimiento clínico de su caso, como por ejemplo si tiene alguna patología preexistente, antecedentes familiares, también que hagamos un análisis antropométrico, ver si el paciente está aumentando de peso, si está disminuyendo de peso, cómo está en su porcentaje de grasa. Y las complicaciones de la nutrición parenteral se asocian con altas tasas de mortalidad y también deterioro en la calidad de vida de los pacientes. Y por eso es importante que nosotros nos capacitemos y que tomemos la vida de nuestros pacientes como algo serio y no como un juego.
Las complicaciones mecánicas no tienen mucho que ver con la nutrición parenteral, sino básicamente con el catéter venoso y la manera en cómo se inserta pues en las venas periféricas o centrales. Y estas complicaciones son las más fáciles de prevenir debido a que básicamente lo único que se tiene que hacer es conocer bien la ubicación de las vías a través de las cuales nosotros vamos a administrar los nutrientes y asegurarse de que el catéter fue colocado de una manera adecuada. Como primer complicación mecánica, pueden ver en la diapositiva, está la infiltración. La infiltración es, como le dice su nombre, cuando hay una fuga del líquido, en este caso de la mezcla parenteral, pues este líquido no entra directamente al torrente sanguíneo, sino que se acumula en lo que es el tejido cutáneo. También tenemos la extravasación, que es muy parecida a la infiltración, debido a que también hay una fuga de lo que es el líquido de la mezcla. Y lo que sucede en la extravasación es que la acumulación de líquido en el tejido causa dolor. También tenemos flebitis, que es una inflamación que sucede debido a una irritación química o física. También tenemos hematomas, que son muy comunes, y estos hematomas, pues como nosotros sabemos, son manchas en la piel de color azul, moradoso o verdoso, que básicamente se deben a la acumulación de sangre o de líquidos en ese tejido. Ahora vamos a hablar acerca de las complicaciones infecciosas. Las complicaciones infecciosas, por lo general, las más comunes es la sepsis por catéter. La sepsis es una enfermedad sumamente grave y mortal que lo que sucede en el cuerpo es que el cuerpo, nuestro sistema inmune, detecta de que hay una infección. Entonces causa una respuesta inmunitaria que puede ser sumamente peligroso para nuestra vida. Pues esta reacción inmunitaria que decide tener nuestro cuerpo es debido a que hay una bacteriemia, es decir, que hay presencia de bacterias en nuestra sangre y es por eso que se da la infección. El origen de la sepsis puede ser debido a una falta de asepsia al momento de la colocación del catéter, es decir, que o el catéter o los guantes del profesional de la salud no estaban completamente esterilizados y había presencia de bacterias en él. También puede ser debido a la manipulación de las conexiones del equipo de infusión. También puede ser porque la persona quien preparó las bolsas parenterales pues tenía sus manos contaminadas o hubo algún otro tipo de contaminación física o química. Y también puede ser por fuente hematógena, es decir, que entró pues una bacteria, un microorganismo patógeno a nuestra sangre a través del catéter y pues la sangre se encargó de movilizarlo y reproducir pues este microorganismo. Estas infecciones que se dan debido a este tipo de complicación se caracterizan por lo que es eritema, es decir, el enrojecimiento de la piel, por la inflamación de la zona infectada, también de la inturación, que es la rigidez, y también la exudación, que prácticamente es la transpiración de sustancias de nuestro cuerpo. Y las principales bacterias que causan pues estos procesos infecciosos suelen ser Escherichia coli, Enterococcus spp, también Staphylococcus aureus y muchas más. Las complicaciones metabólicas son debido a un exceso o una deficiencia de nutrientes en la administración parenteral. Puede ser un exceso de deficiencia de macronutrientes como carbohidratos, lípidos o proteínas, o también puede ser de micronutrientes como por ejemplo sodio, potasio, calcio, etc. En las complicaciones metabólicas podemos encontrar alteraciones hidroelectrolíticas como la hipoglicemia o la hiperglicemia. Es la complicación metabólica más común debido a que el 50% de los pacientes que están recibiendo una nutrición parenteral pues padecen de la misma.
y es sumamente peligrosa, ya que puede causar pues la muerte, también puede causar disfunción orgánica y aumenta la estancia hospitalaria del paciente. También están los déficits de ácidos grasos, si estos se excluyen de la dieta. Pero también tenemos el otro lado de la moneda, que sería la lactescencia de suero. La lactescencia de suero es básicamente pues unos niveles elevados de triglicéridos en sangre. No sé si ustedes han visto imágenes en las que salen muestras de sangre donde la mayor parte pues de esta muestra se ve color blanco o color amarillo y solamente una pequeña porción se ve pues de sangre. Pues a esto nos referimos cuando decimos lactescencia de suero. También tenemos la hiperamonemia. La hiperamonemia, pues si nos dirigimos al origen de su palabra, hiper sería arriba de lo normal y amonemia sería amoníaco en sangre. Entonces, es cuando hay niveles anormales de amoníaco en sangre, donde no deberían existir, ya que el amoníaco se elimina como urea a través de la orina. Pero esto puede ser debido a un exceso de proteínas, ya que las proteínas sabemos que tienen pues un grupo amino, y ese grupo amino pues se convierte en amoníaco. Y pues por eso pues se dan estos niveles elevados de amoníaco en sangre, debido a un exceso de proteínas en la dieta. También tenemos la azotemia prerrenal. La azotemia prerrenal es cuando hay demasiados pues compuestos nitrogenados pues en la orina. Es decir, que el riñón no puede filtrar bien de manera adecuada pues lo que son las proteínas. Así que podríamos decir que la hiperamonemia junto con la azotemia prerrenal pues van de la mano debido a un exceso de proteínas. También tenemos el síndrome de realimentación. Este síndrome es un cuadro clínico que se da en pacientes donde se les administra de nuevo la nutrición, ya sea oral, enteral, parenteral, y se les brinda de una manera como se le haría a un paciente normal y a un paciente desnutrido. Obviamente, si es un paciente que lleva pues durante una desnutrición crónica, que lleva tal vez semanas sin probar comida en un periodo de inanición, no podemos nosotros pues agregarle todas las calorías que nosotros le daríamos a un paciente que ya está pues en su etapa de recuperación. Nosotros tenemos que hacerlo de una manera suave y lo adecuado que sea para su condición. También hay una elevación de las enzimas hepáticas. Pues esta elevación de las enzimas hepáticas básicamente nos advierten a nosotros de que hay un daño hepatocelular. Puede ser desde hígado graso hasta pues la cirrosis y también disfunción hepática. Y hay un aumento de las enzimas GGT y la bilirrubina. También es muy común las enfermedades óseas en los pacientes que reciben nutrición parenteral, pero principalmente a los que llevan un periodo muy prolongado pues recibiendo este tipo de alimentación, ya que puede ser debido a un déficit de lo que es calcio o potasio o fósforo para los huesos. Esté completamente capacitado acerca de las complicaciones y los riesgos que contiene cada patología, pues esto va a traducirse en una terapia nutricional eficaz y una terapia nutricional eficaz va a reducir lo que es la mortalidad, la morbilidad, la estancia hospitalaria y va a reducir las complicaciones en ese paciente. Como variable tenemos a la variable independiente, que esta es la que se relaciona con la causa, y nosotros tenemos la patología, ya que la patología es la que va a determinar si ese paciente necesita nutrición parenteral, y si es así, entonces determinar cuál va a ser la vía de administración, que la vía de administración ya viene a ser una variable dependiente, ya que estas son cambiantes. Y además de la vía de administración tenemos el tipo de dieta y el contenido calórico, ya que estas no van a ser estandarizadas, sino que van a ser cambiantes y van a ser individualizadas para cada paciente.
También tenemos las variables cualitativas, tenemos el sexo, la procedencia y también las características clínicas. Estas son las que nosotros hallaremos al realizar un examen físico, ver si nuestro paciente presenta eritema, si presenta algún signo de deficiencia de vitaminas, si presenta inflamación, etc. Y las cuantitativas tenemos la edad, la estatura, el peso inicial, el peso durante y el peso después. Y también lo que son los exámenes bioquímicos. Como conclusiones, tenemos que, al ser un importante avance en la medicina moderna, la nutrición parenteral ha permitido alimentar a pacientes los cuales hubiesen fallecido de desnutrición, por lo tanto, da tiempo para realizar los procedimientos y tratamientos adecuados para tratar la enfermedad base. Actualmente, este tipo de terapia nutricional puede prepararse ya sea individual con protocolos bien establecidos o bien se puede utilizar preparados mezclados de nutrición parenteral según las necesidades y características clínicas de cada paciente. Existen varios tipos de nutrición parenteral, pero la elección de ellos dependerá del tipo de patología y su gravedad, así como del tiempo que requerirá el tratamiento. Las vías de administración para la nutrición parenteral son periféricas y centrales. Y como último punto tenemos las recomendaciones de la Administración de Nutrición Parenteral. Primero tenemos que debe haber un buen diagnóstico. Nosotros como profesionales de la salud debemos asegurarnos de que el paciente que está siendo administrada pues esta mezcla de nutrientes realmente lo necesite. Y no solamente eso, sino también ver las ventajas y las desventajas que tendría este paciente al utilizar este tipo de nutrición. Tiene que ser un diagnóstico multidisciplinario para que no hayan complicaciones. También tenemos lo que es la higiene. La higiene es muy importante para evitar infecciones que puede provocar una sepsis por catéter, y es importante que el catéter esté completamente esterilizado, y no solamente eso, sino también los guantes y toda la zona. También es importante hablar acerca de la capacitación. El personal de salud que esté atendiendo a ese paciente debe de conocer no solamente la historia clínica del paciente, sino ver si los requerimientos que se le están dando son los adecuados para él, y también tener presente de que se le estén administrando todo lo que él necesita. También es importante hablar acerca de la dieta única. Como los pacientes que estén recibiendo nutrición parenteral solamente obtendrán los nutrientes de la solución, entonces ver que todos sus requerimientos calóricos están siendo cubiertos. También es importante tener un monitoreo y vigilancia del paciente, es decir, tenemos que darle un seguimiento clínico y antropométrico, midiendo su peso, viendo cómo está su apariencia física, buscando signos o síntomas que puedan advertirnos a nosotros de que hay algo que está mal. Y por último, debemos tener un buen cuidado de las bolsas, porque la infección no solamente se puede dar debido a una contaminación en el catéter, sino una contaminación desde el origen al momento de preparar las bolsas parenterales. Así que hay que tener cuidado y hay que mantenerlas en refrigeración, pero menos de 3 bolsas por refrigerador.